Ahora vamos a hacer uso de las tres funciones de trigonometría más básicas: seno, coseno y tangente. Abreviadas así, sen, cos, tan. Y las vamos a usar para una de las cosas con las que se empieza a ver la trigonometría, con los triángulos rectángulos, ¿no? Triángulos de un ángulo recto. Entonces vamos a ver para qué nos pueden funcionar, para encontrar diferentes lados, ángulos. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Tenemos nuestro triángulo rectángulo y tenemos que primero identificar los lados. Esta es la hipotenusa, eso. Estos lados se llaman catetos, en los cortos. Este y este, ¿no? Y es muy importante que sepamos que la hipotenusa siempre es la más larga. Entonces, vamos a ver una abreviación. Bueno, de hecho no voy a borrar el triángulo, lo voy a dejar. Vamos a ver una abreviación que nos va a ayudar mucho. SOCATOA. Quizá la hayan escuchado, quizá no, pero básicamente se divide en tres partes: So, Ka y Toa. Quizá pueden ver las tres primeras letras son de seno, coseno y tangente. Bueno, vamos a ver lo que significan. Lo que significan son, cuando queremos encontrar un lado, tenemos un ángulo aquí, lo vamos a llamar Z, es una letra griega. Tenemos la hipotenusa y luego los dos catetos, uno va a ser el adyacente y otro va a ser el opuesto. Ahora, siempre el cateto que está opuesto al ángulo con el que estamos trabajando va a ser el opuesto. Y el que está pegado al ángulo con el que trabajamos, que no es la hipotenusa, va a ser el adyacente. Entonces, por ejemplo, si vemos So, la primera parte de SOHCAHTOA, vemos que S representa el seno, O representa el ángulo, el lado opuesto, y H representa la hipotenusa. Entonces lo podemos poner así, como un triángulo. Porque el seno del ángulo, porque el seno del ángulo es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Por ejemplo, si este lado es X, desconocido, la hipotenusa es 6 y el ángulo Z es 25 grados, podemos usar trigonometría para encontrar la X. Entonces es cuestión de agarrar el seno de 25 y esto va a ser igual al lado opuesto, que es la X, entre 6, que es la hipotenusa. Esto significa que podemos aislar la X haciendo 6 seno de 25 es igual a X. Y esto lo podemos ver en la calculadora. Es igual a aproximadamente 2.536. Y ese va a ser el valor de nuestra X. Eso es lo que mide este lado. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí con el triángulo rectángulo. Tenemos ahora la hipotenusa, es la incógnita, y tenemos un lado aquí 12. Y el ángulo vamos a ponerle 48 grados. Ahora, ¿con qué lados estamos trabajando? Estamos trabajando con la hipotenusa, lo podemos ver claramente porque es el lado más largo. Entonces va a ser uno de los primeros dos, So o K. Y luego estamos trabajando con el lado adyacente al ángulo. Entonces va a ser CAH, coseno, adyacente, hipotenusa. Entonces podemos poner esto, K, así. Y entonces esto significa que A entre H es C, C por H es A entre C es H. Así es como funciona este triángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que X, que es nuestra hipotenusa, es igual a lado adyacente, que es 12, dividido por el coseno de nuestro ángulo, que es 48. Esto es igual a 17.93.
aproximadamente. Y ese es el valor de nuestra hipotenusa. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué hay de, por ejemplo, aquí tenemos 29 grados aquí? Y 18 va a ser el valor de nuestro lado de acá. Y aquí vamos a tener la X, ¿no? Entonces, ¿con qué lado estamos trabajando? Tenemos el ángulo, siempre. Luego tenemos 18, que vemos que es el adyacente. Y tenemos el opuesto, que es la X. No tenemos la hipotenusa. Por tanto, va a ser T o A, opuesto adyacente, y por tanto tangente. Entonces, esto. Vamos a tener que, entonces, el opuesto, que es la X, lo vamos a encontrar con la tangente del 29 multiplicando por el 18, que es el adyacente. Entonces, 18 tangente de 29 es igual a X. Y esto nos da aproximadamente 9.978. Ese es el valor de nuestra X. Triángulo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos unos lados y queremos encontrar un ángulo? Por ejemplo, tenemos aquí un triángulo rectángulo, 25 es nuestra hipotenusa, 16. Y tenemos aquí un ángulo que vamos a llamar Z, porque no lo conocemos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora lo que vamos a tener que hacer es usar la inversa de nuestra función trigonométrica. Simplemente 1 sobre nuestra función, sea seno, coseno o tangente. Ahora, en este caso, vamos a ver con qué estamos trabajando. Podemos identificar que aquí tenemos el ángulo, ¿no? Es lo que estamos tratando de encontrar. Tenemos la hipotenusa 25 y tenemos el lado opuesto 16. Entonces va a ser S o H. Seno, opuesto, hipotenusa. Entonces vamos a tener que la hipotenusa, o sea, el lado opuesto, 16, entre 25, es igual a el seno de z. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues lo que podemos hacer aquí es usar el inverso del seno. Por ejemplo, sen menos 1, o por ejemplo en su calculadora lo pueden tener como arcsen, igual con las otras arccos, arctan, o simplemente elevado a la menos 1, de 16 sobre 25, así lo podemos poner a veces también, es igual a z, que es igual a 39.79 grados. Y así es como lo hacemos cuando estamos buscando ángulos. Vamos a tener que usar el opuesto. Ahora, ¿qué hay de...? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ahora estamos buscando esta de aquí arriba. Esta va a ser z. Tenemos este lado es 2 y este lado es 3. Vamos a borrar este de acá abajo. No sirve nada. ¿Qué tenemos? El ángulo, el lado adyacente, que es 3, y el lado opuesto al ángulo, que es 2. Entonces vamos a tener que usar aquí tangente. TOA. TOA. Entonces, aquí 2 tercios, porque opuesto entre adyacente es igual a tangente de z. Y entonces vamos a tener que z es igual a arctan o tangente a la menos 1 de 2 tercios. Y eso es igual a aproximadamente 33.69. Es un paso extra cuando estamos buscando un ángulo, pero es muy útil. Vale la pena, lo podemos hacer así siempre. Vamos a ver uno último con... Bueno, ya saben, ¿no? Con coseno, porque es el que falta. Pero digamos que no lo saben. Entonces tenemos hipotenusa y adyacente. Y el ángulo. Entonces vamos a tener coseno AH, ¿no? K. 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 Entonces vamos a tener que 13 entre 24. Entonces adyacente sobre hipotenusa. Si tapamos esto de aquí, nos queda con esto. Vamos a tener esto. Es igual a coseno de z. Ahora es lo mismo. Vamos a usar el arccos o coseno a la menos 1 de 13 entre 24 para que nos dé nuestro ángulo z, que va a ser igual a aproximadamente 57.2. Es bastante, bueno,
quizá toma un poco de práctica, pero se puede dominar. Entonces, para ver si ya lo tienen bien, les voy a dejar vamos a poner un problema. Digamos que tenemos este trapecio. Tenemos los lados paralelos, estos son paralelos, valen 10 y 24. Estamos buscando Z, que es el ángulo CDA, ¿no? Entonces, tenemos que la altura o la distancia entre los lados paralelos es 6. Tenemos un lado de 7.5 y además vemos que forma un ángulo recto con esa línea imaginaria que va de B hacia la línea AD. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para encontrar el ángulo Z? Si quieren intentarlo, si quieren ver si ya saben bien usar estas funciones trigonométricas, el SOHCAHTOA, inténtenlo, pongan su respuesta y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces aquí podemos empezar con dos maneras diferentes. Vamos a primero encontrar el lado entre donde la línea imaginaria entre B y AD toca y el punto A. O sea, este pedacito de aquí. Lo vamos a llamar X. Ahora, lo podemos encontrar de dos diferentes maneras. La primera, pueden tratar de encontrar el ángulo A usando la trigonometría y luego tratar de usar ese ángulo para encontrar X. O pueden usar el teorema de Pitágoras, que creo que probablemente ya lo sepan, ya lo conozcan. Si no, háganlo con trigonometría y pongan lo que creen que vale A en los comentarios. Pero vamos a resolver ese con el teorema de Pitágoras. Entonces, en un triángulo rectángulo tenemos que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Por tanto, la raíz cuadrada de 7.5 menos al cuadrado menos 6 al cuadrado nos va a dar X. Esto en una calculadora ven que nos da 9 entre 2. Eso es lo que vale X. Ahora, vamos a agarrar 24, el lado grande, y le vamos a restar la suma de 10 más 9 entre 2. Para que nos dé simplemente el valor de este pequeño ladito de aquí. O sea, de aquí hasta D. Esto es igual a 19 entre 2. Voy a dibujarlo aquí en grande. Entonces este es nuestro lado D. Esto era C. Y entonces aquí es donde pusimos que esto iba a ser 19 entre 2. Y estamos buscando este ángulo Z. Ahora, vimos que la línea imaginaria era 6. Y como los lados 10 y 24 son paralelos, no tiene por qué cambiar esa longitud. Entonces ya tenemos dos lados y un ángulo. Vamos a ver qué hacemos. Tenemos el ángulo, luego tenemos el lado adyacente al ángulo que es 19 entre 2 y tenemos el opuesto que es 6. Esto que nos da tangente. Entonces vamos a poner que 6 entre 19 entre 2 es igual a tangente de Z. Recuerden que estamos buscando un lado, un ángulo, perdón, entonces vamos a tener que usar el opuesto, la inversa. Entonces, Z es igual a la inversa de tangente de 6 sobre 19 entre 2. Esto nos da 32.28 y esa es nuestra respuesta final. Entonces, a ver si lo tuvieron, pónganlo y ese es cómo básicamente empezar a usar un poco de trigonometría para encontrar lados y ángulos en triángulos rectángulos. También se puede usar para triángulos que no son rectángulos y también hay otras funciones trigonométricas, pero esta es una muy buena introducción. Lo demás es para otro momento.